Buenas tardes a todos. Brevemente quiero agradecer, por supuesto, a la organización del encuentro, por supuesto a Alvarado Belloso, al profesor Alvarado Belloso, a Granilla Fernández y a todos los amigos que ya nos venimos conociendo hace bastante tiempo. El tema del jurado, como ustedes saben, es una larga historia que ya tiene más de 1 siglo y medio. Y venimos acá, debo hacer una confesión, venimos acá con mucho pudor y casi con vergüenza para señalar este absurdo histórico que se trata, que es precisamente el incumplimiento de una pauta constitucional que está clara y definida en nuestra Carta Magna. De la misma manera que decía Granilla Fernández, que ya no se discute y no debería discutirse, obviamente, esta temática del juicio por jurado en nuestro país, por lo que significa la previsión constitucional, de la misma manera tenemos que señalar la imposibilidad de discutir las facultades que tienen las provincias en este tema. La Constitución también señaló expresamente las facultades de las provincias y lo hizo de una manera concreta, definida, sin ninguna posibilidad de discusión. El artículo 5º, como ustedes saben, establece precisamente la competencia provincial en materia de legislación del servicio de la Administración de Justicia. Pero en esto decía, por ejemplo, yo me acuerdo hoy, decía Alvarado, con cierta, que sentimos un poco de vergüenza decir que tenemos estas instituciones que no las podemos poner en práctica. ¿Por qué razón? Alguna vez Nino decía, este país, señalaba muy bien, por supuesto, como decía, es un país que vive al margen de la ley. Y me hacía acordar lo que decía hoy Alvarado con la temática, ¿no es cierto?, de los sistemas activistas en el proceso civil. Por eso acá no hay que discutir nada, solamente hay que leer lo que dice la Constitución en materia de competencia provincial. Lo dice el artículo 5º, lo dice el artículo 126, anterior 108, y no hay ninguna posibilidad de confundir. Y ese divorcio entre la norma constitucional y la norma reglamentaria aparece como un absurdo casi difícil de explicarlo. Y esa es nuestra preocupación y nuestra vergüenza, venir acá a un congreso a repetir cosas que lo venimos repitiendo hace bastante tiempo sobre las incoherencias de nuestro sistema. Quiero citar algunos antecedentes. Por ejemplo, Cabral Texo decía y recordaba que Alberdi, después de la reforma del 60, creyó que la facultad del Congreso del artículo 67 no era un mandato impuesto. Por otra parte, también Mitre, Sarmiento y Vélez entendían que
que el Código Civil era temporariamente nacional, lo que podría pensarse que las provincias también podrían legislar en esa materia. Eso nos lleva a una conclusión, pensar que para los hacedores de la Constitución en su momento, en orden al carácter republicano, que lo destacaba muy bien hoy Granillo, era fundamentalmente esto, delimitar las atribuciones del Congreso en materia procesal. La doctrina constitucional también navegó entre algunas idas y vueltas. Money sostenía que las provincias no parecen que tenían prohibidas las facultades, no parecían delegadas las facultades a la nación, ni prohibidas a las provincias. Por supuesto, apoyado en el artículo 5º de la Constitución. Hermequián, como una hipótesis de facultades concurrentes, decían que tanto la nación como las provincias podían legislar en tal sentido. Caballero Hendler hablaba del silencio del Congreso y ahí aparecía también la posibilidad de la legitimidad constitucional para que las provincias pudieran legislar sin obstáculo alguno. Sagüés, en una posición ecléctica, casi incomprensible, dado su carácter de santafesino, por lo menos provinciano, decía que las provincias podían, en tanto no pudiera hacer la Constitución o en tanto el Congreso no lo dictaba, podían hacerlo las provincias. A este camino de idas y vueltas, por lo menos en el plano doctrinal de los constitucionalistas, aparece el camino que inician las provincias. El punto de partida que creo importante señalar es el proyecto Mayer, a través del proyecto de la Ley de Ministerio Público, cuando concretamente establece la posibilidad y lo regula al juicio por jurado, o a la posibilidad del juicio por jurado para la nación. Ustedes saben que lamentablemente la reacción fue notable para el proyecto Mayer y lamentablemente ese proyecto no fue sancionado. Pero la consecuencia inmediata de ese proyecto fue el Código Procesal de Córdoba, que ustedes saben que, por supuesto, no solo lo incluyó en la Constitución de la provincia, sino también lo incluyó de manera expresa en el Código Procesal Penal. Y que más allá de haberse logrado o no, por lo menos en la estructura tal cual lo estaba previsto en la Constitución, yo creo que ha dado un paso adelante. Es cierto que para los que sostenemos la teoría esta de la vigencia de la Constitución nos parece apocado, pero yo creo que los cordobeses siempre han avanzado en esta materia y han siempre picado en punta en muchos temas procesales. Aquí también lo hicieron a su manera. Luego tenemos la experiencia de Chubut, la más novedosa, por lo menos, y la más reciente, que por lo menos que también tiene regulado en la Constitución y que hoy ya es ley sancionada y que esperemos pueda ser cumplida para la época de su vigencia, tal cual está previsto. Y recientemente también Corrientes la incluye en su Constitución y se la incorpora al proyecto de Código Procesal Penal que tiene hoy Estado Legislativo en la provincia de Corrientes. En todas las cuestiones institucionales, históricamente, las provincias han avanzado respecto a la nación. Y yo creo que en el tema del juicio por jurado, también van a ser las provincias que van a ser, por supuesto, las primeras que van a imponer decididamente el juicio por jurado en nuestro país.
La jurisprudencia nacional. Quiero citar, por supuesto, acá ya se dijo Casal, concretamente en el año 2005, lo que dijo Casal. Por primera vez la Corte Nacional habló y dijo, y se refirió al juicio, al proceso acusatorio y al juicio por jurado. No habló de sistemas de implementación, pero lo dijo expresamente. Y por último quiero señalar lo que dijo la Corte de Catamarca recientemente en un fallo del año pasado, del 2010, a fines de 2010, donde concretamente señala por primera vez, por lo menos, la facultad de las provincias para legislar en materia de juicio por jurado. Para cerrar, solamente algunos interrogantes, que en alguna medida lo adelantó Granillo Fernández. ¿Cuál es el temor de la participación ciudadana en el servicio de la Administración de Justicia? ¿Cuál es el peligro del juzgamiento de pares y el sentido común de los profanos? ¿Acaso no enriquecería un fallo de un tribunal técnico? ¿Y es posible la inclusión social en el servicio de justicia, tal cual el discurso del gobierno actual, que curiosamente el proyecto de este gobierno de 2004 en silencio lo sacaron de circulación? Nada más, gracias por todo.